Saludos, ¿cómo estáis? Eh, bueno, llevamos haciendo unos estudios para otras personas y estábamos dando uno de ellos bueno, que está causando bastante impacto y pues evidentemente me gustaría compartirlo también con vosotros y con vosotras, ¿no? No vamos, quizá lo hagamos en dos o en tres partes, ¿no? Pero vamos a ver si lo resumimos para que luego, si queréis el estudio, pues os damos el estudio o os enviamos los vídeos o PDFs o como queráis. Entonces, es sobre santificación, justificación, salvación, bueno, digamos, cómo librarnos de la mente carnal, porque de ahí es donde viene todo, nuestras propias concupiscencias que salen del corazón y todo es, muchos de los pecados vienen por esa mente carnal, que hacemos pactos con Dios, hacemos promesas a Dios, decimos que tal y que igual y enseguida salimos a la calle, vemos con nuestros ojos y lo procesamos en nuestra mente y esa mente ya empieza ahí a trabajar. Y una mente ociosa, cuidado con la mente ociosa, que es un buen caldo de cultivo para que el diablo haga ahí lo que quieras. Vamos a tener como párrafo, como pasaje, como versículo de cabecera, el capítulo 6 del libro de Romanos, los versículos 22 y 23, que dice que más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos consideran que nos acercamos a la última hora. Ya me están diciendo mucho que estamos en los tiempos finales, ¿no? Porque, bueno, la moral de la humanidad está en su punto más bajo y está bajo mínimos. Si hacemos un gráfico, vemos que se sale por debajo. También se está manifestando en la medicina. Por ejemplo, hace 10 años los hombres de ciencias hacían la pregunta si no se podría ayudar a las personas que sufren de enfermedades en el cerebro, enfermedades mentales, como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer. Decían hace 10 años que con implantes cerebrales de fetos abortados, es decir, de niños asesinados en el vientre de su madre, esto se está utilizando en Europa desde el año 1982. Mundialmente también, en Asia, toda Hispanoamérica, los Estados Unidos, bueno, se necesitan por lo menos 8 embriones para un implante. Entonces se hace necesario para esta gente el aborto. Ya tienen un fin, no le tenían, pero ya van teniendo fines para sus tropelías, ¿no? Para ser utilizados en todo esto. Si en contraposición se dice que de ninguna manera se promueve el aborto, pues nosotros nunca hemos promovido el aborto y estamos en contra del aborto, sino que solo se utiliza lo que existe, lo que Dios nos da. Dios no nos ha dado a un niño para que asesinemos a un niño para ponernos implantes de fetos abortados, ¿no? Dios nos da. Hay un montón de cosas en la ciencia que nos da para eso, y si no hay ninguna solución, pues atravesar lo que Dios nos dé y lo que Dios ponga por prueba para nosotros, siempre bajo su cobertura. Es lo más que Él es nuestro sanador. O sea, el hombre no puede hacer nada si Dios no lo permite, pero Dios lo que no va a permitir es que uses fetos abortados para implantarlos en el cerebro, para que a ese hombre o a esa persona o a esa mujer se le vaya el Parkinson o el Alzheimer. No se va a ir. Si desde el año 82
han muerto un montón. Mi madre murió de Alzheimer y no hubo nada. Y fue un Alzheimer, pero porque yo he visto personas con Alzheimer que han durado años. Mi madre en nada, en un par de meses se fue. Había muerto mi padre y también se fueron muy jóvenes. Había partido mi padre. Ella dijo que no quería vivir, estaba muy bien, nunca había tenido ni un olvido, era meticulosa en todo, inteligente y de verdad, y se fue mi padre y empezó ya, me llamó la policía un día diciendo que estaba despistada por ahí. Rafa, que tenemos aquí a tu madre, dice que va a la iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo va a la iglesia? Pero si está al otro lado, está a la salida de la ciudad, te la llevamos a casa. Y bueno, entonces claro, me la vio un primo mío que es médico y Rafa que está con Alzheimer, pero o sea, ella llegó al punto que ni me conocía. Nos gastamos, pues claro, en ella llevamos todo a todos los mejores especialistas y todo, y mi primo que conocía a todo el mundo, mi primo estaba de jefe de planta en un hospital de Madrid y conoció un montón de gente y bueno, y ninguno dijo, no, es que no hay, para esto no. Pues dice, el tiempo que Dios quiera es lo que... No, es que ella tampoco quería vivir sin su marido, sin su hombre. Y partió con él. O sea, desde entonces todas las personas que he visto con Alzheimer, pues todas no las han valido, a ninguna las han valido que si esto que dicen que si embriones, aparte que si hubiera valido alguna, ya se hubieran preocupado estos abortistas de dar bombo a todo esto que están dando, porque sacan un bombo tremendo, sacan unos bulos y unas mentiras, pero que dan, no sé, que dan grima verlos. Hay otras noticias que dicen que los occidentales gastamos mucho dinero en alimento para perros y para gatos, con lo cual se podría salvar a la mayor parte de los niños que mueren lentamente de hambruna en el mundo, por ejemplo en África, Asia, Oceanía. Pero, ¿qué tonterías estáis diciendo? Meteros con los gobiernos que están gastándose en armas y se están bombardeando unos a otros, o se están haciendo que valen miles de millones comprarse un avión, un portaaviones, los misiles teledirigidos, todo eso. Iros al Vaticano, que solamente con un anillo de vuestro jefe, del jefe de los católicos romanos, con el anillo que lleva se quita el hambre en medio mundo. Entonces, ¿qué estáis hablando de que nosotros nos gastamos en perros y en gatos? Estáis majaras, tío, pero no sé, de verdad. A mí hay veces que se me cruzan los cables muchas veces al leer estas te levantas para decir, dar la palabra, tú has cogido tus apuntes, has orado, llegas a hablar para hablar y dar la palabra de Dios y de repente siempre te salta algún titular de estas causas. En estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que hay un espíritu de rebeldía, pero en todo el mundo entero. Por eso nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos una batalla que pelear que no es contra sangre ni contra carne. Los conflictos con las personas, siempre y cuando se originen a causa de que estás caminando con Dios, no tienen su causa en estas personas que cometen alguna injusticia contigo. La causa es el terrible espíritu de rebeldía. Ahí lo tenemos en el pueblo de Israel. Está en rebeldía completa ahora mismo. No han parado de tener guerras desde hace cientos de años. Ahora, con los palestinos, con los musulmanes, siguen estando en guerra. Pero, ay, mira Israel que está orando. ¿A quién oran si no creen en Jesucristo? ¿A qué Dios están orando los judíos? No lo creen. Es más, que dicen que ellos son los elegidos. A nosotros nos menosprecian. Te ven con una Biblia y te dicen, ¡ah, asqueroso cristiano! Sí, a mí me lo han llamado. En Israel casi, bueno, estuve a punto de que me pasase algo gordo. Pero te llaman mierda, te llaman
asqueroso, te dicen, bueno, impíos, de todo menos guapos. Los mismos judíos, no quiere decir que no estemos orando por ellos. Tenemos que orar por ellos, por el pueblo de Israel, por supuesto, es el pueblo de Dios, elegido de Dios, pero hasta que Dios no nos quite la rebeldía que tengan, o ellos se vuelvan de su rebeldía, me parece que solamente Dios tiene ahí un remanente escogido que va a ser el que de dos pueblos hizo uno solo, que esa frase ya se cumplirá el día de Jesucristo, cuando los dos pueblos, el pueblo de Dios y la iglesia de Cristo, que somos nosotros, nos juntemos y vayamos a estar con Dios. Las áreas en las cuales siempre, porque como decimos, esta lucha no es contra sangre ni contra carne. Está en Efesios 6, 12, lo podéis ver. Las áreas en las cuales siempre intenta penetrar este espíritu de rebeldía, por ejemplo, en los pueblos, hay diversos sitios, ¿no? En primer lugar están en los pueblos, y el Señor lo profetizó. Dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 7. Esto durará hasta que venga el gran rebelde que tomará a todos los pueblos. En el mundo hay cada vez más intranquilidad, las muchas huelgas, demostraciones revolucionarias, gobiernos corruptos, huelgas generales, asesinatos por todos lados. Estas son las consecuencias del terrible espíritu de sublevación que no obedece a las leyes de Dios. En segundo lugar está también en la familia. El espíritu de rebeldía también penetra en la familia. Si los hijos se rebelan contra los padres, el apóstol Pablo lo profetizó claramente. También debes saber esto, que en los últimos días, está hablando a Timoteo, está en 2 Timoteo 3, 1 y 2, dice, debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Eso ya lo sabemos. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, desobedientes a los padres. Pero aquí habría mucho que decir, porque hoy nadie obedece a sus padres. Nadie. Te dice tu padre tal, y si le das un bofetón como antes te daba tu padre, por ejemplo, yo que sé, si hacías algo indebido o decías una palabra indecorosa, tu padre te daba un bofetón y te quedabas con él y punto. Y la próxima vez no lo decías. Pero ahora se van a la comisaría y denuncian a sus propios padres, llega la policía y si no los meten en la cárcel, los ponen una gran denuncia y con la consiguiente advertencia de que van a perder la custodia de sus hijos si siguen educándolos de esa forma. El papá Estado, que le llaman los buenos socialcomunistas, son los que quieren no educar, adoctrinar a los niños. Ya el pueblo español se está despertando de estos años que llevamos de socialcomunismo, de miseria, de que estamos yendo camino a Cuba y a Venezuela. Bueno, hay venezolanos aquí que están cogiendo el pasaporte de vuelta para su país, para irse con Maduro. Así que imagínate lo que tenemos aquí en España. Entonces, esto de ser desobedientes a los padres, claro, los hijos se sublevan. ¿Por qué? Porque los están dando, el enemigo los está dando. Eso no es lucha digamos, porque haya unos gobernantes o otros. Hay que orar por todos los que están en autoridad, hay que orar por todos y que el Señor les toque el corazón. Pero eso ya sabemos quién es el autor de todo esto, ¿no? Entonces, esto de ser desobedientes a los padres, porque antes decías, ojalá tengas 18 años o 21, porque lo primero era 21 años la mayoría de edad, luego fue a los 18, ahora quieren hacerlo a los 16 para que, como no saben historia, como no han ido al instituto, la gente ahora es ignorante, como quieren los comunistas, ignorantes en casa y con miedo. Entonces, para que esos niños de 16 años puedan votar, pero ¿tú te crees que tiene los sentidos desarrollados un niño de 16 años?
¿Vosotros os creéis de verdad? Si es de 18 y no los tienen, pero solamente piensan en fiestas y en juergas. Pero si es que nos pasó a nosotros, yo cuando entré en la universidad, yo entré un año antes, entré con 17, pero igual con 18, porque me iba al ejército voluntario, luego terminé una de las carreras, las terminé en el ejército, y me fui adelante, pero es que ahí fue donde me metieron caña en el ejército, y donde desperté y dije, ¡anda! Este no es el mundo que a mí me habían dicho, ni que yo había estado viviendo. En el ejército te ponen, pero bien, esa es la mejor escuela. Yo traería otra vez el ejército obligatorio, aunque fuesen 9 mesecitos, 6, 9, un año, para los más díscolos. Ibas a ver cómo aprendían a levantarse y a ceder el asiento a las abuelitas en el autobús, o a llevarlas la bolsa de la compra hasta la puerta de su casa y no robársela. Entonces, hay otra manifestación del espíritu de rebelión, que es la falta de voluntad para servir, que es lo que os estoy diciendo. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesús es grandísimo. Su disposición de servir llegó hasta el punto de estar dispuesto a derramar su propia sangre, a entregar su vida. Lo expresa con las siguientes palabras: de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto está en Mateo 20, 28. Muchos tienen dones para servir, pero no tienen ese carácter de servicio. Es necesario que nos dejemos confrontar con el carácter del Señor Jesús, carácter que nos dará la unción para servir. Pablo dice en Filipenses 2:5, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. A este versículo le siguen los 7 escalones de la humillación de Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8 es donde nos viene, y el pensar de Jesús, el pensar que tenía Jesús fue de absoluta disposición de servicio, hasta la entrega de su propia vida, y todo ello por causa de nosotros. En otro lugar, por otra parte, está el engaño también de la soberbia en el corazón. La soberbia es un pecado, pero que es muy difícil de desarraigar. O sea, lo que os estoy hablando es así, a grosso modo, todos los más difíciles pecados, de decir que quitémoslos de la mente carnal: orgullo, vanidad, sexo, soberbia, lujuria, lascivia. Todo eso yo os digo que son dificilísimos de quitar si no tienes al Señor Jesús en tu corazón. Nada ciega tanto nuestra mirada interior, digámoslo así, hacia el Señor Jesucristo como el orgullo. El apóstol Pablo lo expresa en Filipenses 3:18, dice: porque muchos andan por ahí, de quienes os hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que, estoy hablando de cristianos, que están en nuestras iglesias locales, y muy bonito los domingos, muy bonito el culto, alza tus manos, estás orando, pero luego estás haciendo, o lo haces por un rito religioso, porque te sientes mejor, porque tal, pero no tienes una relación con Dios. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te va a confrontar con la verdad, y eso no nos gusta a ninguno. Solamente el que tenga espíritu dócil y que haya entregado su vida al Espíritu Santo se deja de moldear por el Señor, y es cuando el Señor se le revela, le moldea y le bendice. Pero si tú sigues manteniéndote en tu orgullo, a mí que me va a decir, a mí no me dice nadie nada, yo soy, no, además que yo soy así. Esa es otra de las formas que hay. Yo soy así y a mí nadie me cambia. ¿Cómo que tú eres así? Y nadie te cambia.
yo, pues si supierais cómo era yo, tela, y mira dónde estoy. O sea, no. Ese es un poder engañoso, también nos quiere atrapar. Es por eso que en este rato que estamos compartiendo la palabra de Dios, yo os invito a que nos pongamos totalmente del lado de Jesús. Él dirige en todo su amor hacia nosotros, por medio de su palabra, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Esto está en Hebreos 9:14. Por eso, en Hebreos un poquito más adelante, 10:22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Veamos un poquito qué nos dice Romanos 8 y algunos versículos para que veáis que estamos hablando siempre bajo la palabra de Dios y estamos dando todo bajo la palabra de Dios, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice así ahora: pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por dejar de ser pecadores, tratando de cumplir con los preceptos de Dios, aún éramos merecedores de condenación. Sin embargo, al estar en Cristo Jesús, este nos ha eximido de esa condenación, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Vino a cumplir la ley que nos indujo a conocer que estábamos en pecado, la ley de muerte, y nos llevó al ser pecadores, nos llevó a la gracia que Dios nos dio para que fuésemos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, debido a nuestra propia naturaleza, hombres pecadores, ¿no?, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado. Él fue víctima y él fue su verdugo. Ahí no le mató a nadie, él entregó su vida. Sí, le crucificaron, o como dice Maduro, el Imperio Español fue el que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Digo, Dios mío, lo que le pasa a este hombre. No sé cómo no se ha quedado solo, se han ido todos los venezolanos de allí, pero claro, el dinero puede mucho, y con dinero pues baila el perro, como decimos aquí. Entonces ahí tiene un montón de gente comprada, porque Venezuela es un país precioso, es un país riquísimo también, y qué lástima que haya caído en manos de estos socialcomunistas, autócratas y dictadores como Maduro, o como el que tenemos aquí en España, o como los de Cuba. Pues menos mal que por la otra parte ya Ecuador parece que se está volviendo un poquito, pero en México también, con lo que ha sido en México y España, cómo nos hemos llevado, y ahora México está totalmente desquiciado, que sí, pero bueno, es otro tema, es igual, eso ya es historia, eso no es hablar de nada, pero que influye todo, viene a cuenta de todo esto, pero claro, si nos podemos hablar de una cosa, no damos el mensaje. Entonces la meta es siempre que la voluntad de Dios sea realizada sobre la tierra, en la tierra, ¿no? No podemos cumplir la ley, pero el requisito de justicia de Dios a su santa voluntad se cumple en nosotros. Es decir, cuando no andamos por la carne, sino por el Espíritu. O sea, carne fuera, ojos carnales fuera, mente carnal fuera, el Espíritu que mora en tu corazón, eso, que resurja hasta arriba. Yo siempre digo a mis chicos cuando estamos haciendo algún estudio, lo digo: ahora esta frase poneosla aquí en la frente como una chapita, que os voy a dar el fuego para que se quede soldada ahí y se vaya fundiendo, vaya entrando,
y vaya cayendo hasta que llegue a vuestro corazón y ahí se quede. Y ahí es como grabáis a fuego en vuestro corazón la palabra de Dios. Estas palabras manifiestan la santa voluntad de Dios para los creyentes renacidos en este mundo, los que somos regenerados por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, por su agua viva, por su sacrificio, por el Espíritu. Su andar debe estar en el cielo, el andar del cristiano debe ser en el cielo, debemos estar mirando al futuro, y debemos estar creciendo continuamente, cada día más para estar con nuestro Señor. Como mediante su palabra, el estudio, la oración, la meditación, el vivir dentro de su palabra. No que salimos y ahora en verano, madre mía, muchas mujeres ya sabéis cómo van. Decimos muchos que van provocando, quizá algunas van provocando, pero es que otras, o por calor o por lo que sea, pero que yo no sé cómo estarán en casa. Si por la calle van así, en casa no sé cómo vestirán, pero eso hay que quitarlo. Tenemos que mirar a todas las mujeres, menos a la nuestra evidentemente, hay que mirar a cada mujer, por muy bonita que sea, por muy escultural, un cuerpo que tenga, lo que sea, hay que mirarla como tu hermana, es hija de Dios. Tu hermana, aunque no sea creyente, porque si viste de una forma un poquito llamativa, yo estuve en una iglesia que éramos 3 pastores y la hija de uno llegó allí un día porque era el cumpleaños de su padre, estábamos celebrando el cumpleaños del pastor y Dios, yo soy su padre, yo no sé, él cuando la vio, la madre, la mujer, se puso allí y dijo, son cosas de juventud. No te confundas. Ya sabemos que ser madre tira mucho, pero no te confundas. No son cosas de juventud, y más de hijos de pastores. Era una chica ya con 20 y tantos años, o sea que no era una cría. Fue una chica ya que ya había tenido un hijo. Y llegó con una minifalda por el ombligo. Escote no había. 2 tirantitos aquí. O sea, se han visto películas o sitios estos de por ahí que lleva más ropa que llevaba esa chica a la iglesia, en la casa de Dios, con sus padres siendo los pastores, sus padres. Oh, Dios mío. En 1 de Pedro 1, 14, 15 y 17 el apóstol destaca otro aspecto de este andar, diciendo, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llama es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, no en cierta parte, en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación aquí en la tierra. Esto significa para nosotros estar desatados de lo terrenal y ser santos. Cada domingo que vamos a la iglesia nos santificamos. Durante la semana estamos en el mundo, trabajando para aquí y para allá, por muy súper espirituales que seamos, estamos siendo bombardeados por el pecado y necesitamos la santificación. Debemos de hacerlo todos los días, pero mediante la oración, nada más que levantarte, límpiate, o por la noche cuando te vas a acostar, la oración de la noche, límpiate con la sangre de Cristo, santifícate y dile que te santifique, que te purifique, y por la mañana cuando te levantes también cúbrete con su sangre, purifícate, santifícate. No sé si es muy
lícito el decir que me cubro con tu sangre. No sé, bueno, yo en los estudios que cuando estaba estudiando teología algunos decían que sí, que hay que cubrirse con la sangre, otros decían que no, que eso no. Bueno, había diferentes opiniones, ¿no? Yo, ante la duda, pues yo lo que digo que le dejo a Dios que actúe dentro de mí, yo me entrego por completo a Él y solamente le digo que me santifique. Si Él me quiere cubrir, porque decimos, cúbreme con tu manto de justicia, cúbreme con tu manto de sanidad, cúbreme con tu sangre preciosa, Señor, pues no sé si hay algo de malo en decir que nos cubra con su sangre, que nos limpie, porque ya nos ha limpiado. Él ya ha entregado su sangre, por lo tanto, ya nos ha limpiado, pero nosotros tenemos que estar haciendo siempre esos ejercicios poderosos de eliminar de nosotros lujuria, lascivia, orgullo, vanidad, vanagloria, la mente carnal fuera. Que tengamos ojos espirituales para que la mente no esté ociosa nunca. Y cuando te encuentres mirando a las musarañas, piensa en algún versículo. O piensa en el Señor Jesús allí en la cruz, cuando Dios apartó su mirada de él. Jesús quedándose solo. Dios abandonado. ¡Ja! Piensa eso, a ver si te entran ganas de mirar a cualquier sitio. Verás cómo no. Y empiezas a hablar con Él. Exponle tus miedos, tus pecados y dale gracias por estar ahí, bajarse y subirse, bajar de su trono y subirse a la cruz donde tú y yo teníamos que haber estado. Es una buena manera de vivir, andar por el Espíritu. Es el cumplimiento de la santa voluntad de Dios. Dios mismo nos dio todo lo necesario para andar por el Espíritu. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en Romanos 8:32 nos dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, un poquito más adelante vemos lo que es vivir según la carne. Dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa no piensan sino en lo que desea esa naturaleza. Tú puedes estar alzando las manos en la iglesia todos los domingos, pero tú tienes naturaleza pecaminosa. Como no entregues todo, como no hagas, como no renueves tu entendimiento, como no quites tu mente carnal, tú vas a vivir carnalmente y no vas a vivir conforme al Espíritu. La mentalidad del hombre pecador es muerte, mientras que la mentalidad sometida al Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecadora es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo tampoco. Los que se someten a la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. El que vive en la mente está más interesado en sus propios anhelos, sus propios deseos, que en las cosas de Dios. Sí, los domingos vas y haces lo que sea, hasta predicas y todo, y dices de todo, pero todos los días es cuando hay que hacerlo, todos los días y a todo momento. Y más si tienes una mente un poquito débil, no dejes de pensar en Jesús, no dejes de pensar en Dios, para que así podamos estar viviendo según el Espíritu y dejemos de vivir según la mente carnal. A la pregunta, ¿cómo librarnos de esa mente carnal? Yo puedo responderte que es andando por el Espíritu. Pastor, ¿cómo me libro de la mente carnal? Pues anda por el Espíritu. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué significa andar por el Espíritu? Pues mira, andar por el Espíritu de Jesucristo, Pablo lo dice en Gálatas y los exhorta diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Si seguimos al Señor Jesús, aprendemos que para nosotros este andar empieza interiormente en nuestro espíritu. Dios nos da a elegir, Él ha hecho su parte, delante de ti ha puesto hoy,
la bendición y la maldición, porque hoy es el único día cuando puedes hacer algo, hoy, ni ayer ni mañana, es el hoy. Y pone, lo podéis leer en Deuteronomio 30, y en muchos sitios, otros pasajes, él hace su parte y pone delante de ti la maldición y la muerte y la bendición y la vida, y te dice, escoge, tienes la elección tuya, y él mismo te dice, escoge, y te da el consejo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia contigo. O sea, vamos a vivir en el Espíritu, porque vamos a vivir la vida con Cristo Jesús, con Dios. Vamos a eliminar la carne, la mente carnal y todo lo que pertenezca a nuestra carne, deseos y todo lo demás. Todo proviene de la carne, de la mente carnal. Entonces, en Mateo 3:16 leemos, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz sobre los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, y él anduvo por el Espíritu, sí, por el Espíritu de Dios. Tan pronto como nosotros, como creyentes, nos hacemos bautizar en su muerte, así como está escrito, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. El Espíritu Santo recibe de manera maravillosa ese espacio entre nosotros. Nuestro bautismo en su muerte, una vez hecho, es el primer paso para andar por el Espíritu. Y esto continúa después de dar otro paso y otro paso. Es un continuo proceso de caminar con Cristo, sin interrupción. Así como lo escuchamos en el versículo, por ejemplo, de Romanos 6:4, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, ¿quieres quitarte la mente carnal? Anda en el Espíritu. Que las aguas en que te sumerges para el bautismo, se quede ahí el taré, el viejo hombre, y emerja el hombre en el cual el Señor diga, ahí pondré mi Espíritu. Significa hacerse uno con Jesús en su muerte. Esto solamente lo puedes lograr si andas por el Espíritu, como nuestro Señor Jesús, que se sacrificó a sí mismo mediante el Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiad vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Servir al Dios vivo, esto es el andar por el Espíritu. Servir. Cuanto más alto estés, más tienes que servir. Es que yo soy el pastor, eres el que más tienes que servir. No eres el jefe de una empresa, eres el servidor. Cristo era Dios y bajó como siervo. No he venido a ser servido, sino a servir. Servir al Dios vivo, esto es andar por el Espíritu. No significa otra cosa que el ser completamente uno con Jesucristo. Si es al que decimos amar, creer y seguir, que somos sus discípulos, entonces hagámonos uno con Él. Y imitemos su ejemplo y limitamos ya el poder del mal. No tiene ya poder entrada en nosotros y no, ahí sí Él nos cubre con su Espíritu Santo, entra a morar en nosotros y ahí sí que ningún tipo de mal te va a poder con lo que tú llevas dentro, porque más grande es lo que hay en ti que todo lo que pueda haber fuera. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice Amós en el capítulo 3 y verso 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Si tú no amas a Jesús, tú no puedes andar con Jesús.
no estás en el Espíritu. El ser completamente uno con Jesucristo, el ser arraigado en Él, significa amarle, amarle, desearle, el deseado de las naciones. En Colosenses 2:7 dice, es el verdadero secreto del andar por el Espíritu. El que practica esto experimenta el cumplimiento de las promesas de Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde siempre. En el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Jeremías 17:8. Por lo tanto, cuando la persona que aquí se describe es sacudida o es estremecida, por lo que sea, si tú estás bien arraigado en Jesús, como un árbol, echado sus raíces en la tierra firme, al lado de aguas limpias, corrientes, aunque seas estremecido, sacudido por pruebas, por situaciones angustiosas, no va a pasar mucho tiempo de todo esto sin que tu dependencia de la unión de vida con Jesucristo te va a dar la victoria, te va a hacer salir victorioso. Y bueno, quiero concluir por resumir, ¿no? En Romanos 6:22 que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto, santificación, el fin, la meta, la vida eterna. Ya tienes una revelación, cumple con tu pacto, con la parte que te corresponde, se quita tu mente carnal y tendrás como fruto la santificación y como fin la vida eterna junto a Dios. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es una vida consagrada a Dios y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna, en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en la versión de Dios habla hoy. Os hablo en diferentes versiones muchas veces y os digo que cada versión, menos la nueva versión internacional, que ya os digo que yo por lo menos no, lo que he estudiado de esa Biblia, comparándola con la Reina Valera, por ejemplo, o con la nueva Biblia de las Américas, no tiene nada que ver, además, aparte que los que tienen los derechos, Rupert Murdoch y todos los demás, son pornográficos, bueno, ya hemos hablado mucho de eso. La NVI no es una Biblia de estudio, ni es una Biblia para mí, para predicar en una iglesia. Es que son traducciones nuevas, no, es que esa Biblia ha quitado muchos versículos y la Biblia misma nos dice, hay de aquel que quite una sola letra o una sola tilde o añada otra, tendrá castigo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se quitan ahí la NVI? Que han quitado un montón de pasajes, otros los han sacado para su propia conveniencia. No dice sodomitas. ¿Por qué? Porque una de las mujeres que tienen los derechos de esa Biblia, de esa traducción, no Biblia, de esa traducción, se declaró en el 1984 lesbiana. Y hay un pornográfico que tiene una empresa de pornografía, 2 obispos excomulgados, bueno, homosexuales, herejes, tiene de todo detrás de la NVI. Yo la creo herética, no la uso. La he estudiado para ver lo que es, como he estudiado el Corán, como he estudiado el budismo, igual que he estudiado la del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, o el libro del Mormón, para saber a qué atenerme, porque la verdad yo sé dónde está, yo sé en quién he creído. Entonces, tomando las varias versiones, obtenemos que nos dice la verdad, pero ahora que hemos sido liberados del pecado,
hemos entrado al servicio de Dios, o sea que nos hemos convertido en esclavos de Dios. El provecho que sacan muchos, o sacamos, nos lleva a la santidad. Es el provecho que sacamos de servir a Dios, ¿no? De servir a Cristo. Esto sí nos es provechoso, porque el resultado es una vida consagrada totalmente a Dios. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don que da Dios es vida eterna, por la unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿quieres quitarte la mente carnal? Anda en el Espíritu. Ya lo sabes, a Jesús le fue bautizado cuando emergió de las aguas que le bautizó Juan el Bautista. Cuando emergió de las aguas, vino sobre él el Espíritu Santo. Cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, porque Cristo no iba a entregar su vida, él ya la tenía entregada y ya sabía lo que venía a hacer, pero cuando salió de las aguas vino sobre él el Espíritu. Sobre ti puedes haber recibido el Espíritu antes de bautizarte en aguas. El bautismo en aguas es un mandamiento que nos da Cristo, nos da el Señor. El bautismo y la Santa Cena son mandamientos del Señor, son los dos consejitos, digámoslo así, pero que tenemos que hacerlos. Bautismo y Santa Cena. El bautismo en aguas no es porque ya te bautizas y eres salvo, no, tienes que haber creído antes, porque yo, por lo menos yo, cuando bautizo a alguien, lo que le digo, lo que me dijeron a mí: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Dios? ¿Y crees que Él murió por ti en la cruz para darte vida eterna? Sí, así lo creo. ¿Entregas tu vida al Señor? ¿Le haces el Señor de tu vida? Sí. Pues yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Fum! Le introduces y le sacas. Por inmersión, que es lo que significa la palabra en griego batipcho, que es bautizo del bautismo. En batipcho significa sumergir a alguien, por inmersión, o sea, sumergir total, no por aspersión, no como hacen muchos de las otras denominaciones, que hacen la aspersión o te echan en la cabeza unas gotitas con agua y punto, y ya estás bautizado. No. Hay otros que los pastores no se meten en el agua, cogen una piscina y meten allí al que se va a bautizar, y él se pone una túnica de estas negras y tal, y bautiza desde allí, pero él no se moja, él no se mancha. Yo me meto con el que voy a bautizar, y no me meto solo, siempre me voy con otro pastor, otro líder, y entre dos le bautizamos, porque tiene que haber algún testigo también, aparte de todos los que están en la playa o en la piscina o donde estemos. Él tiene que bautizarle a otro. Yo siempre lo he hecho con dos, siempre hemos sido dos quien hemos bautizado a uno. No, hombre, uno solo a veces es otro, a veces soy yo el que dice las palabras, pero quien bautizamos somos dos. Entonces, ¿quieres tener la mente de Cristo? ¿Quieres quitar la carnalidad de tu mente? Tener tus ojos limpios, tu cuerpo y alma y espíritu que vivan y sirvan al Señor. Pues ya sabes, anda en el Espíritu, y no sirve de que digas, estoy bautizado, ya soy salvo. No, a lo mejor a mí me pasó que yo ya había recibido el Espíritu Santo, y luego fue cuando dije, debo de bautizarme, quiero bautizarme, necesito ser bautizado. Pero si a lo mejor te bautizas de primeras, el Espíritu no baja sobre ti porque te bautices, porque no crees en Cristo. Entonces sobre mí vino el Espíritu Santo, me bautizó, y fue cuando dije, hay que bautizarse. Y luego ya hay que hablar de los distintos tipos de bautismo. Estamos hablando solamente del bautismo en aguas, pero que hay distintos tipos más. Pero eso es cuestión de otro
el bautismo que habla Jesús es el bautismo en aguas y la Santa Cena, es lo que nos ordena. Así que mente limpia, fuera la mente carnal, andamos en el Espíritu y ya sabéis, vida eterna con Jesús. Que Él os bendiga.